Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Hoy voy a proponerles revisar algunas cuestiones alrededor del concepto de sujeto en la enseñanza de Lacan, asumiendo que constituye, junto con los tres registros, una de las nociones que forman parte de la axiomática lacaniana. Y lo primero que me gustaría subrayar es la idea de que resulta tan fundamental el estudio de este término para la práctica clínica que podríamos decir que el armado del dispositivo analítico, que como sabemos no se arma solo por el hecho de que dos personas se pongan a hablar, va a depender de la noción de subjetividad que tenga cada psicoanalista. En otras palabras, la respuesta del analista a la demanda va a estar determinada por la noción de sujeto que le suponga a esa demanda. Así como Lacan afirma la necesaria instalación del sujeto supuesto al saber del lado del analizante para que un análisis tome curso, podríamos afirmar que hay otra suposición inicial, pero del lado del analista, y es la suposición de un sujeto que sostiene la demanda. Y es por eso que el analista va a responder según la estructura que le atribuya a esa subjetividad. Para tomar el ejemplo de Freud, en un primer momento pre-psicoanalítico y ante la suposición de una subjetividad traumatizada por un hecho fáctico, la respuesta estaba constituida por el método catártico y la abreacción, esto es, generar las condiciones para que surja el recuerdo y se liberara el afecto asociado a la idea. Un poco más tarde, y ya con las nociones de sexualidad infantil y complejo de Edipo, para Freud ya no se trataba de una subjetividad traumatizada y por lo tanto, el método de la hipnosis o de la presión sobre la frente dejaron lugar al de la asociación libre. Entonces decía que para cada analista su práctica va a estar determinada por la noción de sujeto con la que cuente, pero por otro lado, ya a un nivel más general, hasta podríamos decir que el futuro del psicoanálisis como práctica específica que se encarga del sufrimiento humano, también va a estar influida por la concepción de la subjetividad que tiende a cristalizarse en el movimiento analítico. Con esto quiero decir que si en algún momento llega a instalarse la idea de que el sujeto del cual se ocupa el psicoanálisis queda equiparado al cuerpo biológico, tal como se propone desde algunas escuelas lacanianas actuales, en las que se sostiene la noción de cuerpo hablante, entonces el psicoanálisis como discurso y como práctica ya no tendría razón de ser, ya que hay otros discursos como la neurociencia o la medicina que se encargan del cuerpo biológico. Esto quiere decir que si el discurso psicoanalítico se desliza hacia la idea del uno del cuerpo, estaría reintroduciendo la noción de individuo por más términos lacanianos que utilice. Y por lo tanto, la concepción del inconsciente y del sujeto quedarían disueltas bajo categorías biológicas, haciendo retroceder al psicoanálisis en un curioso bucle hasta el punto exactamente anterior al de Freud, que inventó el psicoanálisis justamente por sacar al sujeto del cuerpo, presentando al mundo científico la hipótesis de que el sufrimiento psíquico provenía de ideas o de palabras, más que del cuerpo físico. Entonces, para ir directamente a nuestro tema, en primer lugar, y al menos desde la perspectiva de Jacques Lacan, tenemos que subrayar que el término sujeto es un concepto axiomático en su paradigma. Es decir, que si algo caracteriza a lo lacaniano, para decirlo de algún modo, es la perspectiva que propone sobre la subjetividad. Y esto es a raíz del hecho de que Lacan apoya toda la arquitectura de su enseñanza en los efectos del lenguaje sobre el viviente. Como sabemos, el concepto de sujeto no está en Freud y sustituye a la noción de aparato psíquico. Y la pregunta que podemos hacernos es acerca de las razones que llevaron a Lacan a introducir este término en la teoría.
Desde esta perspectiva, lo que podemos señalar es que aquello que conduce a Lacan a introducir esta noción es la necesidad teórica de romper con la lógica de lo interior-exterior. Es decir, que a diferencia del aparato psíquico freudiano, que podría situarse en una interioridad espacial, para Lacan se trata de otra lógica, porque, como decíamos, parte de los efectos del lenguaje. Y el lenguaje no es interior a nadie, circula entre el sujeto y el otro, dirá Lacan. Por lo tanto, para su efectuación, requiere de la articulación significante. Esto es lo que lleva a nuestro autor a tener que construir otra topología que la del aparato psíquico, porque entonces el inconsciente y su subjetividad no van a participar de la idea de lo interior ni de lo profundo. El psicoanálisis no es para Lacan una psicología de las profundidades. Entonces, si uno sigue la cronología de los escritos y de los seminarios, lo que va a encontrar es que inicialmente Lacan va a proponer la noción de intersubjetividad. La relación dialéctica entre el sujeto y el otro va a estar articulada por un lado en función de la estructura del lenguaje y por otro, más cercana a la teoría matemática de los juegos, estrategias, cálculos, que a cualquier intuición biológica o interior. Lo que encontramos entonces en esos primeros textos es que con la noción de sujeto Lacan cuestiona la idea de un sí mismo unívoco. No hay en el campo del lenguaje la posibilidad de hablar de un individuo, por eso es el registro imaginario el que brinda la ilusión del yo como función de síntesis. Así es que la noción tradicional de un sujeto que busca su bien de manera inequívoca queda puesta en cuestión bajo los pies de la teoría psicoanalítica. De ahí la importancia crucial que tiene para la práctica el hecho de tomar partido sobre la noción de sujeto, dado que frente a una demanda cabe la pregunta: pide esto, pero ¿quiere esto? ¿Quiere su bien a nivel del acto? Lo que Lacan designa entonces con el término sujeto, podríamos decir que constituye un oxímoron, una paradoja, es decir, una instancia particular que implica una singularidad, pero que sin embargo no constituye una entidad fija ni unívoca. Es un sujeto, pero que no hace uno. Incluso está claro que con el término sujeto Lacan rechaza la idea de uno. Cronológicamente, entonces, Lacan va a utilizar la lógica de la intersubjetividad hasta el seminario 8 sobre la transferencia, y será a partir del seminario 9 sobre la identificación que va a proponer la definición que será canónica del concepto de sujeto. Esto se va a producir en la sesión del 6 de diciembre del año 1961, cuando afirma que el sujeto es lo que un significante representa ante otro significante. Lacan va a derivar la noción de un sujeto dividido del hecho de reducir la estructura del lenguaje a sus elementos diferenciales últimos, los significantes, que en sí mismos no significan nada sino en relación a otros. Por lo tanto, en la medida en que el significante es pura diferencia, ningún elemento en sí mismo le dará al sujeto un ser. Habrá una volatilización estructural del ser. Es por esta razón que el sujeto como concepto específico designa una paradoja. El sujeto es un ser en falta. El lenguaje le dará un ser, pero en un mismo movimiento se lo quitará. Esta definición que hace del sujeto lo que un significante representa ante otro significante no será abandonada ni sustituida por Lacan hasta el final de su enseñanza. Y en este sentido, como hacía mención al principio, en la actualidad existe una perspectiva de escuela que propone la idea de que Lacan sustituiría la noción de sujeto por un neologismo, el parler o ser hablante,
y que esto implicaría el abandono de la causalidad significante y la sustitución de esta por el uno del cuerpo. Pero se trata evidentemente, si uno lee a Lacan con rigurosidad, de una versión de escuela, casi otro paradigma, que en absoluto se puede verificar en los textos originales lacanianos. De hecho, Lacan forja ese neologismo que podríamos traducir como hablante ser o ser hablante, pero para acentuar que se trata del efecto de la palabra, aquello que constituye lo específico del psicoanálisis. Por la fuerza que está cobrando esta versión de una subjetividad que quedaría reducida al cuerpo, vamos a apoyar nuestro argumento, como siempre lo hacemos, con citas precisas y extraídas de los textos lacanianos. En este caso, recortadas de esa última parte de la enseñanza de Lacan, de la que en esa versión de escuela se dice que constituyó un corte con la enseñanza anterior, cuando en realidad lo que se lee allí es una contundente continuidad argumental de nuestro autor. La primera cita que voy a tomar es de la última sesión del Seminario 20, aún, titulada en la versión de Paidós La rata en el laberinto, y fechada el 26 de junio de 1973. Ahí Lacan va a decir: mi hipótesis es que el individuo afectado de inconsciente es el mismo que hace lo que llamo sujeto del significante. Lo enuncio con la fórmula mínima de que un significante representa el sujeto para otro significante. Unos años más tarde, en el Seminario 23, el Sintóm, también de la última sesión titulada La escritura del ego, fechada el 11 de mayo de 1976, y esto lo van a encontrar en la página 151 de la versión de Paidós. Ahí Lacan va a decir: antes de dejarlos, señalaré algunas cositas que me parecen notables. Primer punto. Es preciso que ustedes capten lo que les he dicho de la relación del hombre con su cuerpo, y que depende enteramente de que el hombre dice que él tiene el cuerpo, su cuerpo. Ya decir su es decir que lo posee, como un mueble, por supuesto. Y agrega Lacan: esto no tiene nada que ver con lo que sea que permita definir estrictamente al sujeto, el cual solo se define de manera correcta por estar representado por un significante ante otro significante. Es decir, que Lacan, al final de este seminario, se toma el tiempo de aclarar específicamente que el sujeto no es su cuerpo, y que en todo caso es el anudamiento imaginario aquello que tiende a cristalizar la idea de que alguien es su cuerpo. Recordemos que en esa última sesión del seminario El Sintóm, Lacan retoma una anécdota joyciana en la que luego de recibir una paliza, Joyce dice que dejó caer su cuerpo como una cáscara. Entonces Lacan va a decir que allí queda al descubierto la verdad de la estructura, que el sujeto no es el cuerpo, y que Joyce pudo decirlo así por la forma en la que para él se anudaron de manera singular los tres registros. A mí me da la impresión que por la contundencia de esta cita del Seminario 23, ya bastaría para demostrar que, por un lado, Lacan nunca abandonó la definición del sujeto como lo que un significante representa para otro, y al mismo tiempo para desmentir que el sujeto pueda reducirse a su cuerpo, porque justamente allí, en esa sesión tardía, es decir, que no se trata de un supuesto primer Lacan, el autor explica al auditorio que suponer que el sujeto se reduce a su cuerpo es un producto del registro imaginario. Sin embargo, para quienes quieran corroborarlo o para seguir investigando, van a encontrar que en el Seminario 24, Lin Su, en la clase del 19 de abril de 1977, y en el Seminario 25, el momento de concluir, en la primera sesión fechada el 15 de marzo del 77,
Ahí también Lacan va a reafirmar la noción de un sujeto dividido entre al menos dos significantes. Como consecuencia de la formulación del sujeto dividido por efecto del significante, vamos a encontrar en la enseñanza de Lacan otra serie de facetas del concepto que tienen derivaciones clínicas. Por ejemplo, Lacan va a indicar en varios momentos de su enseñanza que con sujeto también va a designar la instancia simbólica que responde a la pregunta ¿quién habla? A nivel de las formaciones del inconsciente. Esto es, en un tropiezo, en un acto fallido, se produce una cosa distinta a la que originalmente se propone la conciencia. Hay algo allí, dice Lacan, que aparece como intencional, pero con una extraña temporalidad, en dos tiempos. Por ejemplo, alguien va a entrar al consultorio de su analista y saca sus propias llaves. Es un ejemplo que toma Lacan. Y esto explota de sentidos. Entonces vale la pregunta, ¿quién responde por ese acto? Quien lo comete podría decir, yo no quería hacer eso. Pero entonces, ¿quién se hace cargo? Lo que Lacan llama sujeto entonces surge como efecto de esa contradicción entre dos puntos. El acto fallido de sacar las llaves, pero que se convierte en fallido porque se articula y hace existir un punto anterior, en este caso el hecho de que no quería hacer eso. Lacan afirma que si formalizamos estos dos puntos temporales como S1 y S2, el sujeto va a surgir en el intervalo, como efecto de la articulación. Un efecto sorpresivo que es lo que clínicamente permite la elaboración de preguntas. En esta misma dirección, Lacan va a acentuar la dimensión ética del concepto de sujeto, es decir, el acto en detrimento de toda ontología. El sujeto no es una entidad, se produce en acto. Otro ejemplo que Lacan brinda sobre esto, que es muy interesante y divertido, es del año 1966, cuando va a Baltimore, donde asistió a un simposio internacional en el que habló de su perspectiva justamente del sujeto. Se trata de la conferencia sobre la estructura del sujeto como inmixción de otredad. Si alguno de ustedes la quiere buscar, hay traducciones en internet. Y en una intervención posterior, en diálogo con algunas personalidades importantes que habían asistido a ese simposio, para ejemplificar de qué habla cuando sostiene la idea de un sujeto dividido por efecto del significante, va a contar una anécdota de algo que le sucedió por esos días en el hotel en el que estaba alojado. Entonces dice que cuando entra a la habitación de su hotel, tenía que preparar la conferencia y ve que había una mesa que necesitaba que esté debajo de una ventana. Y como él solo no podía moverla, pidió a la conserjería que vinieran empleados para ayudarlo. Aparentemente, según lo que cuenta, llegaron de muy mala gana, lo empiezan a ayudar, pero sin embargo, según el relato de Lacan, dejan, entre comillas, algunas imperfecciones en la mesa. Es decir que, por lo que se puede inferir, habían dejado algo así como un escupitajo. Así es que Lacan cuenta esta anécdota y en una crítica a la sociedad norteamericana, dice que en una sociedad donde todos supuestamente están listos para ayudar al otro, bastó que él pidiera ayuda para que le hagan semejante cosa. Entonces ahí es que Lacan dice que en ese intervalo, en esa contradicción, se aloja el sujeto del inconsciente. Y es según esta lógica que un psicoanalista en su práctica no rechaza la contradicción, porque constituye justamente la textura misma del sujeto con el que trabaja. Por otro lado, el hecho de que el sujeto se produzca en acto revela que se trata de una instancia simbólica no sustancial. No coincide con la persona ni con el cuerpo. Y a tal punto
es una instancia simbólica que en algunos casos de psicosis, como el presidente Schröder, se puede producir lo que Lacan llama la muerte simbólica del sujeto. Esto es que la persona sigue viviendo, pero en algún momento habiéndose producido la desaparición absoluta de la vitalidad, de la iniciativa, del movimiento o de la búsqueda. En la misma dirección, encontramos en Lacan que con sujeto se designa una instancia ética de respuesta. Es aquello que responde a lo que se presenta como determinación desde el discurso del otro. Para tomar algún ejemplo, ¿acaso no es frecuente que alguien se pregunte en la experiencia clínica ¿por qué yo hice otra cosa que mis hermanos? En este punto, Lacan habla de una insondable decisión del ser, una respuesta que va más allá de cualquier determinación y que tiene un estatuto ético. En el marco del Seminario 23 es el propio Lacan quien se va a poner como ejemplo de esta dimensión subjetiva en términos de respuesta. Cuando dice que respecto de la doctrina freudiana, él es un hereje, jugando con la etimología de hereje que alude, entre otras cosas, a elección o respuesta, y dice, porque respondía a la invención freudiana con otra invención, lo real. De ahí que, como ustedes recordarán, va a trabajar en ese seminario el concepto de symptôme como respuesta singular o invención. El sujeto entonces, desde esta perspectiva, queda para Lacan entre determinación y respuesta, porque efectivamente, como veremos en el próximo podcast cuando trabajemos las nociones de alienación y de separación, el sujeto como instancia simbólica surge en el campo del otro. El discurso del otro será una textura que dejará marcas determinantes, pero sin embargo, con el término sujeto, lo que Lacan subraya es la dimensión de respuesta que hace que no haya una pura determinación. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar si leemos los textos originales es que para Lacan se trata de un sujeto dividido por el efecto del significante, cuya textura es simbólica, ética y no sustancial, por lo que para su efectuación será necesario el acto, el tiempo y la articulación de al menos dos momentos, a la manera de los dos tiempos del trauma freudiano, donde el segundo da existencia al primero y que Lacan va a formalizar con los significantes S1 y S2. El concepto de sujeto entonces para nuestro autor va a estar más ligado al tiempo que al espacio, y entonces de allí va a derivar la lógica de las sesiones de tiempo variable. El corte de las sesiones va a aparecer como una herramienta para subrayar o suscitar la aparición del sujeto en el intervalo. Del mismo modo, es lo que responde a la pregunta ¿quién habla? A nivel de las formaciones del inconsciente, y aquello que el analista supone inicialmente en toda demanda para producir la maniobra que Lacan llama rectificación subjetiva, que como ustedes saben es la maniobra que da inicio a un análisis bajo la forma de una pregunta: ¿qué lugar ocupas tú en aquello de lo que te quejas? O ahora podríamos transformarlo en ¿qué lugar ocupas tú respecto de lo que demandas? Teniendo en cuenta estas coordenadas introductorias, en el próximo podcast vamos a leer con detenimiento las sesiones del Seminario 11, en las que Lacan desarrolla las operaciones de alienación y de separación en la causación significante del sujeto. Hasta la próxima.